Siendo las 8:19, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día, viernes 23 de junio, año 2023. Vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios de hoy. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Abel se refirió en su comentario a un tema que es obligado hoy, necesariamente, porque si usted repasa la prensa mundial a esta hora, todos los titulares principales versan sobre ese mismo tema. El resultado catastrófico de el Titán, ese submarino, un mini submarino construido por una empresa británica y en el cual 5 hombres se aventuraron en una exploración turística para tratar de llegar hasta los restos del Titanic, que descansan a más de 13,000 pies de profundidad en el turbulento Atlántico Norte. Ayer llegó definitivamente el informe. Dicen que hoy robots van a tratar de recuperar piezas para determinar exactamente qué fue lo que pasó con el submarino. Pero lo que pasó ya está claro. Según el informe, la nave sufrió una implosión catastrófica. Una implosión catastrófica es un fenómeno de desintegración instantánea. Sus ocupantes, dicen los especialistas, murieron en el acto y ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado. Eso fue lo que pasó. Dice el comandante, el contraalmirante John Moore, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dice que un vehículo teledirigido, ayer hablábamos de que Francia, el gobierno francés, había aportado para el operativo de rescate un vehículo especial, el Victor 6000, con capacidad para viajar hasta profundidades de 20,000 pies. Y que ese mismo vehículo, el Victor 6000, dice el comandante, descubrió en el fondo marino el cono de la cola del Titán y lo descubrió a unos 1,600 pies de la proa del hundido Titanic. O sea, prácticamente al lado del Titanic. Se encuentran parte de los restos del Titán, este submarino utilizado con fines turísticos. La Marina de Estados Unidos reveló, porque hay ahora una investigación también para saber exactamente en qué momento ocurrió la tragedia. Pero la Marina de Estados Unidos emitió un informe ayer y dice que un radar ultra secreto de la Marina escuchó el domingo, que fue el mismo día que la nave intentó la inmersión, y ese radar ultra secreto, que es algo que se sabe ahora también, tienen ahí unos radares en el fondo del mar, tienen unos radares en el fondo del mar que detectan hasta el vuelo de un mosquito abajo del agua y saben que es un mosquito, aunque tenga la sala mojada. Una tecnología increíble. Entonces dice la Marina que el domingo, que fue el mismo día que intentaron el viaje hacia las profundidades, escuchó a través de esos radares ultra secretos, supra especiales, escuchó una detonación y que eso definitivamente fue la explosión de este submarino. Entonces,
se sabía desde el domingo lo que había pasado. Claro, tienen que mantener, dormir ahí hasta que adormeciendo a la gente, a los familiares. No, y encontrar los pedazos del submarino. Encontrar ya sí pruebas hasta que se pueda dar la información oficial. Pero con esa información que proporciona hoy la Marina, es obvio que desde el domingo se sabía lo que había ocurrido. Porque esos radares tienen la capacidad de detectar exactamente de qué se trata cada sonido. Cada sonido. Te pueden decir, ese es un submarino de tal tipo, de tal país, de tal año, con escuchar el pequeño sonido. Siempre hemos recomendado sobre ese tema que dice Rosendo, la película El Canto del Lobo. El Canto del Lobo. Que The Wolf Call. Tiene que ver con el tema de los sonidos y los submarinos. Pero una película muy bien hecha, francesa, no es norteamericana. Sí, Netflix. No sé si El Canto del Lobo. El Canto del Lobo. No sé si está en Netflix, pero puede buscarla. Sí, está todavía. Está todavía. Bueno, porque le va a gustar sobre ese tema que está explicando Rosendo. Yo lo he visto como 3 veces, porque encanta. es sumamente interesante. Es muy interesante, muy interesante. Y tiene dentro de su trama, obviamente no deja de ser una obra de ficción, pero tiene elementos creíbles que realmente demuestran, como dice Rosendo, el enorme avance que se da tanto en la parte humana como en la parte técnica para captar los tipos de sonidos que hay en el mar. Incluso los sonidos que no se han podido descifrar. Hay incluso sonidos famosos. Está el famoso bloop, que fue un sonido que hubo en 1997, captado por los micrófonos militares, porque a todo esto hay micrófonos militares regados en todos los océanos para captar ya sea pruebas atómicas, los submarinos, como dice Rosendo, que pudieran tener tecnologías que no sean necesariamente furtivas. Y se captó en 1997, por ejemplo, un sonido que hasta el día de hoy no se sabe qué lo produjo en el Océano Pacífico, de baja frecuencia pero de alta potencia. Se oyó a 5.000 kilómetros de distancia de un lado y de otro. El video ilustrativo de la Guardia Costera de la Marina de Estados Unidos lo que indica es que rozaron la proa del Titanic y que ahí la presión explotó, implosionó. Puede haber sido. Puede El haber barco sido. está maldito. Sí, porque los restos están ahí al lado del Titanic. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esa máquina, construida muy científicamente, con capacidad para soportar altas presiones, bueno, pues no soportó la presión precisamente de esas profundidades y estalló en pedazos, como dicen ellos, en una implosión catastrófica. Si eso pasó con la nave, imagínense ustedes lo que pasó entonces con los cuerpos de los 5 tripulantes, pulverizados en el acto. Yo no creo que ahí puedan recuperar ningún resto de los tripulantes. La verdad que es una verdadera tragedia. Y yo diría que una prueba más de que hay espacios a los que los seres humanos deben de alguna manera de mantenerse ahí un poco alejados de ellos, porque resulta, la verdad que es difícil. El espíritu humano no va a resistirse. Hermanos, todos tiene mucho que ver, no solo con el arrojo, tú querer hacer cosas, pero también subestimar la inversión, porque ciertamente era un aparato que había hecho otras expediciones, pero cuando tú ves el alcance de la nave y se explica bien, en BBC han hecho un tremendo trabajo sobre el aparato, y una serie de personas que viajaron allí, sí, y que luego de que viajaron dijeron, yo no me monto más en eso, y que lo cuestionaron con mucha claridad. Y la capacidad económica de algunas de las personas que se han dejado ver ahí, conforme a los perfiles que presentan, era para poder haber hecho una inversión más. Pero no solo su capacidad económica, también eran personas que estaban vinculadas al mundo de la exploración, estaban vinculadas al mundo de ese arrojo del que tú hablas, gente que había estado en el espacio, incluso algunos de ellos, gente que había estado en investigaciones submarinas. Exploradores todo. Si tú quieres ir y que el arrojo, te metiste en eso, ahora bien. Tienes con qué pagar. Lo que pasa, mira qué pasa. El gusto caro que tú tienes, ¿verdad? Sí. O el arrojo caro que tú tienes. Pero asegúrate de que mira Aníbal, yo entiendo, y de hecho he escuchado y leído todos los cuestionamientos, todos los cuestionamientos posibles a estas 5 personas que padecieron. Sin embargo, incluso hay hasta un cuestionamiento ahora ideológico, porque ahora han salido unos payasos a cuestionar que por qué la gente está tan preocupada por gente rica, como si las muertes de una persona por tener dinero no importara. Hay en esto hasta un discurso de barricada. Ahora bien, sí, no hay de todo, porque la miseria humana aprovecha estas oportunidades para florear. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Los hermanos Orville y Wilbur Wright, ¿quién son esos? Esos son los que inventaron el avión. ¿Quiénes eran? 2 hijos de un rico.
que entre otras cosas, uno de ellos arriesgó su vida, tuvo un accidente casi mortal antes del vuelo exitoso en 1903. Montarse en un avión hasta los años 20 era un riesgo similar. ¿Y qué tuvo que hacer el mundo? Bueno, pagar obviamente la novatada para explorar los cielos, y hoy montarse en un avión es una cosa normal, natural, como lo era un globo. En mi caso, yo no critico que tú te metas en un submarino. Yo quisiera poder pagar una experiencia así. Ahora, hay que ver el submarino. Esta mañana ustedes hablaban del tráfico de drogas con ese tipo de maquinarias. Pero es que hay una serie de aparatos tan sofisticados que están ahí. Sí. O sea, y yo me refiero a la capacidad económica de poder pagar, porque a veces tú tienes el deseo de ingenio. Primero, que se metió ahí lejos de creer que fue por ignorante, todo lo contrario, tiene un afán de ciencia. Le cogieron el comentario a Rosendo. Pero sacando una adenda. De verdad. Lo es. Lo es, de verdad que sí. La verdad es que ahí está, ese es el desenlace. Lo que no quiere decir, como expresa José Luis, que la gente va a dejar de aventurarse. Lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, que esto obliga a un rediseño, claro, y a estudios mucho más profundos y amplios, riguroso, para poder regresar a esas profundidades y tratar de hacer esas observaciones. Yo voy a morir siendo un creyente en la enorme capacidad de la resiliencia humana. Yo creo, señor, en 1962 el proyecto Gemini explotó y dijo Kennedy que antes del final de esa década iban a estar en la luna, y estuvieron. El ser humano es capaz de superar. Por otro lado, y en aras de que tuve una intervención bastante amplia de todos mis compañeros en ese primer tema, un segundo tema. Hace ya 1973, más de 50 años, que la Corte Suprema de los Estados Unidos dio el fallo Roe versus Wade, la sentencia 410-113, 1973, mediante la cual estableció que, de acuerdo a la Constitución, todo individuo embarazado, individuo se refiere lógicamente a mujeres, embarazado, tenía el derecho a someterse a un aborto, el derecho a abortar. Eso se estableció como un derecho en 1973 constitucionalmente. Hoy precisamente se cumple un año de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, con el carácter ultraconservador que le imprimió el presidente Donald Trump, decidió revertir esa medida. Decidió que el aborto no podía ser un derecho desde el punto de vista federal. Exacto. Y dejó la prerrogativa a cada estado para que decidiera sobre el tema. Exacto. Estamos claros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que ha estado pasando es que estados, sobre todo conservadores, estados republicanos, han estado prohibiendo estatalmente el aborto, mientras que en los estados liberales, sobre todo estados dominados por gobernadores y por el Partido Demócrata, bueno, pues el derecho ha sido preservado. Hoy sale, a propósito de este aniversario del primer año, sale una encuesta de ABC News. Esa misma encuesta se realizó en septiembre del año pasado, antes de las elecciones de medio término. Y esa encuesta estableció en sus resultados que el tema del aborto iba a ser un factor determinante en esas elecciones, y así precisamente ocurrió. El Partido Demócrata, que se veía muy débil, finalmente terminó siendo casi más favorecido que el republicano en esas elecciones de medio término. Se esperaba una barrida roja y eso realmente no ocurrió. Y el tema del aborto fue ahí muy importante para dirigir el voto de los norteamericanos. Parece ser que la misma situación continúa, y ahora de cara a las presidenciales del 5 de noviembre del 2024. ¿Qué encontró ahora NBC en la nueva encuesta que se da a conocer esta mañana a propósito del primer aniversario de esa decisión de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, encontró lo siguiente: el 61% de los votantes norteamericanos desaprueba la decisión de la Suprema Corte.
El 80% de las mujeres entre 18 y 49 años rechaza la medida. El 60% de los independientes y una tercera parte, incluso de votantes republicanos, desaprueba la medida tomada luego de que la Corte adquiriera ese carácter ultraconservador. La encuesta encontró que el aborto continúa moldeando la política en Estados Unidos y que será un factor en las próximas elecciones. Un 53% de los votantes rechaza categóricamente la decisión. Un 33% la aprueba, incluyendo un 27% que la aprueba fuertemente. Las mujeres no muestran casi ningún cambio con respecto a la otra encuesta del mes de septiembre, como decíamos nosotros. El apoyo por sectores dice que los hombres aprueban que el aborto permanezca en un 55%. Las mujeres lo aprueban en un 67%. Los blancos, hombres, mujeres, blancos, lo aprueban en un 57%. Los latinos en un 70%. Los negros en un 78%. La población urbana lo aprueba en un 71% y la suburbana en un 57%. Un 87% de los demócratas desaprueba la decisión de la Suprema Corte de Justicia, mientras que un 65% de los republicanos aprueba la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Un 53% de votantes rurales también lo aprueba, mientras que las mujeres independientes rechazan categóricamente la medida. ¿Esto qué quiere decir? Que el Partido Republicano tiene que replantearse con respecto a este tema de cara a las próximas elecciones del 5 de noviembre del 2024. De lo contrario, al igual que como ocurrió en noviembre del 2022 en las de medio término, parece ser que también tendrán problemas. Pero lo que sí queda claro, de acuerdo a estos resultados de esta encuesta y a lo de la misma encuesta de septiembre del 2022, es que la Suprema Corte de los Estados Unidos puso un huevo y que produjo la sentencia más desaprobada de ese tribunal en la historia de los Estados Unidos. Dio definitivamente el máximo tribunal norteamericano un salto al vacío.